Muy bien, muy bien. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniero. Muy bien. Vamos a hacer un breve repaso. Inicialmente, hemos visto y también en el laboratorio, Eduardo ha vuelto a repetir muchos conceptos, pero me parece muy bien, ¿no? Electrostática. Electrostática es una palabra compuesta de electro y estática. Electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Y un cuerpo se carga positivamente o negativamente dependiendo de que si pierde o gana electrones. Si pierde electrones, se carga positivamente. Si gana electrones, se carga negativamente. Y cuando un cuerpo está cargado, entonces cambia su comportamiento. Empieza a manifestar fuerzas de origen eléctrico, crea un campo eléctrico. Por ejemplo, cuando se aproximan dos cargas positivas, carga 1 y carga 2, experimentan una fuerza de repulsión. La distancia de separación entre cargas es R. Entonces experimentan una fuerza de repulsión. Sean estas cargas positivas o sean estas cargas negativas. Entonces, la experiencia demuestra que cargas del mismo signo se repelen. Cargas del mismo signo se repelen. Pero las cargas del signo contrario se atraen. Aquí tenemos cargas de signo contrario. Una carga positiva frente a una carga negativa experimentan una fuerza de atracción. Eso es lo que muestra la experiencia. Bien. En este momento hay 99 presentes en la sala y son 85 los inscritos hasta el momento. Es posible que alguno no se haya inscrito. Bien, vamos a continuar. Entonces, en física, primeramente se observan ciertos fenómenos físicos como estos de atracción o repulsión. Se observan estos fenómenos físicos. Muy bien. Entonces, Charles Agustín Coulomb empezó a pensar de qué depende esta fuerza de atracción o de repulsión. ¿De qué depende esta fuerza? Y, por supuesto, encontró que es proporcional a el producto de las cargas. Este símbolo que he puesto aquí significa proporcional o depende de. Ese símbolo significa proporcional o, en lenguaje más sencillo, depende de. Entonces, ¿de qué depende esta fuerza de atracción o repulsión? Entonces, Charles Agustín Coulomb encontró que esa fuerza depende del producto de las cargas directamente, carga 1 por carga 2. Inversamente depende del cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, a esto se llaman las variables independientes. Y la variable dependiente es la fuerza que es el efecto. Entonces, con esa experiencia, enunció una ley que, por supuesto, lleva su nombre. Y esta proporcionalidad se vuelve igualdad multiplicando por una constante. La constante de proporcionalidad normalmente se representa por una letra K o también por la constante de permitividad. E sub 0 es la constante de permitividad. Ya todos saben lo que dice la ley de Coulomb. He puesto la fórmula en amarillo para que esté un poco más resaltado. La ley de Coulomb
dice, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. Cuando están en el numerador, en el segundo miembro, es directamente proporcional. Eso significa que si la carga es 0, la fuerza es 0. Si la carga aumenta, la fuerza aumenta. Si la carga disminuye, la fuerza disminuye. Eso es directamente proporcional. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuando el término está en el denominador, se dice es inversamente proporcional. Además, es r al cuadrado. Entonces, si la distancia r aumenta, la fuerza disminuye. Hace lo contrario. O al revés, si la distancia r disminuye, la fuerza aumenta al cuadrado. Al cuadrado. Por ejemplo, si la distancia aumenta 3 veces, si aumenta, la fuerza disminuye. ¿Cuántas veces? 3 por 3, 9. Disminuye 9 veces porque es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuando toque dar el examen oral, yo preguntaré, dígame el enunciado de la ley de Coulomb. Y ustedes dirán, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien. ¿Qué significa que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas? Significa que si las cargas aumentan, la fuerza aumenta. Si las cargas disminuyen, la fuerza disminuye. Eso es directamente proporcional. ¿Qué significa que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? Así es inverso. Significa que si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. O al revés. Si la distancia aumenta, la fuerza disminuye y al cuadrado. Por ejemplo, si la distancia se reduce a la mitad, ¿no? Entonces, 2 veces, 2 por 2, 4, la fuerza aumenta 4 veces. Eso ya lo sabemos y después veremos más práctica en los ejercicios. Entonces, cuando un cuerpo se carga eléctricamente, además origina un campo eléctrico, ¿no? Origina un campo eléctrico. Entonces, otra definición que vamos a recordar en esta mañana es el campo eléctrico. Campo eléctrico. Cuando un cuerpo está cargado, entonces en su entorno manifiesta un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Sería algo así, por ejemplo, exagerando el ejemplo, si una persona se pone mucho perfume, entonces su alrededor estará con esa fragancia del perfume. En este caso, cuando un cuerpo se carga eléctricamente, entonces crea ese campo eléctrico donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. El campo eléctrico, por supuesto, es creado por cargas eléctricas, el campo eléctrico. Eso he puesto aquí también, ¿no? El campo eléctrico es originado por cargas eléctricas. El campo eléctrico es originado por cargas eléctricas. Si el cuerpo no está cargado, por supuesto no hay campo eléctrico. El campo eléctrico es originado por cargas eléctricas. Y se define como el espacio donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Y ya les dije, creo, una clase anterior, y si no se los digo hoy, el físico Lord Kelvin, inglés, dijo, lo que sabemos de física tenemos que expresarlo a través de ecuaciones matemáticas. Por eso, cuando vemos la ley de Coulomb, vemos una ley, pero expresada en una fórmula matemática. Cuando hablamos de campo eléctrico, también tiene que haber una fórmula matemática,
Y el campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. El campo eléctrico se representa por la letra de imprenta mayúscula E. Y se define como la fuerza por unidad de carga. La fuerza por unidad de carga. Eso tienen que memorizarlo. Es la segunda fórmula. El campo eléctrico E se define como la fuerza por unidad de carga. Una de las definiciones más generales de la física indica: la física es la ciencia de las magnitudes. Y una magnitud es todo lo que se puede medir y hay que saber en qué se mide. Entonces la pregunta siguiente sería: ¿y en qué se mide el campo eléctrico? El campo eléctrico, entonces, la fuerza en el sistema internacional se mide en newtons y la carga se mide en coulombios. Entonces, el campo eléctrico podría medirse en newton por coulombio. El campo eléctrico se mide en newton por coulombio. O en el sistema sexagesimal, la fuerza se mide en dinas y la carga puede ser unidades electrostáticas o statcoulombios. Unidades electrostáticas o statcoulombios. Esas son las unidades del campo eléctrico. Reitero lo importante. Campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Fuerza por unidad de carga. Esa es lo que tienen que memorizar. Campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Este campo eléctrico también se puede representar por líneas de fuerza. Líneas de fuerza. Aquí hay un error. Representan el campo, estamos hablando de campo eléctrico. Eléctrico, ya. Las líneas de fuerza representan el campo eléctrico. Son líneas imaginarias continuas. Son líneas imaginarias continuas que, como estamos viendo en el dibujo, salen de cargas positivas y se dirigen hacia el infinito. En el primer dibujo estamos viendo una carga representada por una esferita roja positiva. Estas líneas que salen de la carga hacia el infinito son las líneas de fuerza. Son líneas imaginarias continuas. Salen de carga positiva y se dirigen hacia el infinito. Son líneas imaginarias continuas que salen de cargas positivas y se dirigen hacia el infinito. Si la carga fuera negativa, como está en el segundo dibujo, en el del centro, entonces las líneas de fuerza es lo mismo, son líneas imaginarias continuas y llegan del infinito hacia la carga. Se dirigen del infinito hacia la carga. Siempre que estas cargas estén aisladas, ya sea solamente positiva o solamente negativa. Ahora, si hay cargas positivas y negativas próximas, como en el tercer dibujo, entonces las líneas de fuerza salen de la carga positiva y se dirigen a la carga negativa. Siempre salen de la carga positiva hacia afuera de la carga y llegan a una carga negativa. Siempre llegan a una carga negativa. Fundamentalmente, repito, las líneas de fuerza expresan o representan la dirección del campo eléctrico. En cualquier punto, el campo eléctrico tiene la dirección de la línea de fuerza. Por ejemplo, veamos aquí en estas gráficas algunos ejemplos. En este punto, ¿habrá campo eléctrico? Sí. ¿En qué dirección? En dirección de la línea de fuerza. Entonces, como es carga positiva, el campo eléctrico se está alejando. Aquí hay un campo eléctrico. Siempre en dirección de la línea de fuerza.
En este punto, ¿habrá campo eléctrico? Sí. ¿En qué dirección? En dirección de la línea de fuerza, alejándose de la carga. Si es carga negativa, el campo eléctrico se acerca hacia la carga. Si es carga negativa, el campo eléctrico se acerca hacia la carga. El campo eléctrico tiene la dirección de la línea de fuerza. Ahora, si es una curva, una línea de fuerza curva como esta, el campo eléctrico evidentemente va a estar en dirección de la línea de fuerza, pero si es curva será tangente. Tangente. Será tangente. En este caso aquí será una horizontal. ¿No? Cuando sea curva, la línea, entonces el campo eléctrico será la tangente. Entonces, queda claro que las líneas de fuerza, además está escrito, representan al campo eléctrico. El campo eléctrico se aleja de cargas positivas, porque las líneas de fuerza se alejan de cargas positivas. El campo eléctrico se acerca a una carga negativa, porque las líneas de fuerza se acercan a una carga negativa. Ahora, si hay cargas positivas y negativas, pues se dibuja la línea de fuerza tangente a la línea de fuerza, tangente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, porque todo está totalmente claro. Bien, continuamos. Ahora veremos un caso particular. Campo eléctrico debido a una carga puntual. Campo eléctrico debido a una carga puntual. Aquí en la gráfica he copiado un dibujo donde esta carga Q mayúscula está originando un campo eléctrico. Esta carga Q mayúscula origina un campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico. En el punto P se encuentra una carga Q minúscula. El punto P está situado a la distancia R. Entonces, se quiere encontrar el campo eléctrico en el punto P. Voy a anotarlo aquí. Encontrar el campo eléctrico en el punto aquí P. El punto P se encuentra a la distancia R. Para eso, se lleva una carga de prueba Q minúscula. Por supuesto, como son cargas positivas, van a experimentar una fuerza de repulsión ambas. Pero estamos viendo la situación aquí donde está la carga de prueba Q. Esta. En este punto P. Entonces se manifiesta un campo eléctrico que, como están viendo con la flechita, el campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza. El campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza. Entonces vamos a la definición. Nos vamos a la definición. Dijimos, por definición, el campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Fuerza por unidad de carga. Pero en este caso, la fuerza está, como son cargas puntuales, está dada por la ley de Coulomb. Donde la fuerza está dada por la ley de Coulomb, que es todo esto. Y la ley de Coulomb, otra vez repetimos, dice que la fuerza entre dos cargas puntuales, ambas son puntuales, es directamente proporcional al producto de las cargas. Carga Q mayúscula por carga Q minúscula. Inversamente proporcional a la distancia R minúscula que las separa. Ahí está. Entonces se sustituye. Aquí en la fuerza sustituimos por la ley de Coulomb. Por supuesto, lo que se va a simplificar va a ser esta carga minúscula con esta carga minúscula. Y lo que queda es el campo eléctrico debido a una carga puntual. Lo que queda es el campo eléctrico debido a una carga puntual. ¿Qué queda? Esta fórmula. Esta fórmula. Entonces memorizan también esta fórmula. Es la fórmula del campo eléctrico debido a una carga puntual. Voy a pintarlo con color azul. Ya. Esta fórmula es exclusivamente
utilizada para el campo eléctrico debido a una carga puntual, como he puesto aquí en forma textual. Campo eléctrico debido a una carga puntual. Cuando hagamos problemas de campo eléctrico y la carga sea puntual, se aplica esta fórmula. Por supuesto, el campo eléctrico en general es esto, fuerza por unidad de carga. Eso es el campo eléctrico debido a una carga puntual. Otra definición importante se llama el flujo de campo eléctrico. Flujo de campo eléctrico y se representa por esta letra griega phi. Flujo de campo eléctrico. Flujo de campo eléctrico. Flujo de campo eléctrico se representa por esta letra griega phi. ¿Cómo se define? Se define como el número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie. Se define como el número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie. Aquí en la ilustración tenemos líneas de fuerza que están yendo de forma horizontal de izquierda a derecha. Una superficie, la primera, es paralela a las líneas de fuerza, por consiguiente no es atravesada por las líneas de fuerza. En cambio, en la segunda gráfica, sí, la superficie es perpendicular a las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza están atravesando esta superficie perpendicular. Entonces, de esa manera se define el flujo de campo eléctrico. Otra vez, volvemos a lo mismo. Hay que expresarlo a través de una ecuación matemática. La ecuación es esta. El flujo de campo eléctrico se define como las líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie. Esta sería la fórmula. El primer miembro es el flujo de campo eléctrico. Es la sumatoria de líneas de fuerza que representan al campo eléctrico E que atraviesan perpendicularmente una superficie. En el caso de que la superficie no sea perpendicular, entonces se pone la componente perpendicular multiplicando por el ángulo correspondiente en la función coseno. Pero eso lo veremos cuando haya la situación. Lo importante es esto. Definir el flujo de campo eléctrico. Definir el flujo de campo eléctrico es lo que queremos. Se define como el número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie. El flujo de campo eléctrico se define como el número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie. Entonces, como ven, esto es sencillo. El flujo de campo eléctrico se define como el número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie. La fórmula dice aquí en cuadro, phi es igual a la sumatoria de líneas de fuerza representadas por el campo eléctrico que atraviesan la superficie S. Eso es, flujo de campo eléctrico. En general, en lugar de usar el símbolo de sumatoria, se puede usar el símbolo integral. Esto. Cualquiera de las dos. Podemos usar el símbolo este, muy grande. El flujo de campo eléctrico es la suma integral de la línea de fuerza que representan al campo eléctrico y atraviesan perpendicularmente una superficie. Eso es. El flujo de campo eléctrico es igual a la suma integral de las líneas de fuerza que representan al campo eléctrico E y atraviesan perpendicularmente una superficie. Bien, vamos a ver otra ley, la ley de Gauss. Van a ver que esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo si hemos captado bien el flujo de campo eléctrico. Bien, la ley de Gauss. Aquí en la gráfica están viendo 4 cargas. 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Entonces, como ven,
Aquí está la carga positiva. Puedo ponerlo si quieren el signo. Tenemos aquí una carga más Q. Aquí tenemos otra carga más Q. Esta carga de aquí esta carga es negativa, menos Q. Y aquí hay otra carga negativa, menos Q. Bien. Entonces, como hemos dicho, las líneas de fuerza salen de cargas positivas y se dirigen hacia cargas negativas. En estas cargas distribuidas en este rombo, las líneas de fuerza salen de carga positiva y se dirigen a la carga negativa. De esta carga positiva, la línea de fuerza se dirige a la carga negativa. En cambio, en la carga negativa siempre llegan. Siempre salen de cargas positivas y se dirigen a cargas negativas. Otro detalle en esta gráfica es que se han dibujado algunas superficies punteadas. La primera superficie punteada contiene a una carga positiva y a una negativa. Superficie S4. En la superficie, a ver si distingue aquí es 4. Esta superficie S4, que estoy siguiendo con el puntero, es una carga imaginaria cerrada. Una carga imaginaria cerrada. La carga S3 es una carga como una esfera hueca, un balón de básquet, digamos, hueca, que en su interior contiene la carga negativa menos Q. La carga 2 también es otra esfera, es una superficie imaginaria cerrada, no es abierta, o sea, no es un rectángulo, no es un cuadrado, no es un triángulo. Esas son superficies abiertas. Estas son superficies cerradas, como un balón de fútbol, de básquet, como digo, algo así. Y la superficie S1 no tiene ninguna carga en su interior. Repito, la superficie imaginaria cerrada. S, si quieren, lo pueden ver. Aquí. S1, S2, S3, etc. son superficies imaginarias cerradas. Bueno, ahora está totalmente claro. Tenemos la superficie S1, superficie imaginaria cerrada que no contiene ninguna carga en su interior. La superficie imaginaria S2 contiene en su interior una carga positiva más Q. La superficie imaginaria cerrada S3 contiene en su interior una carga imaginaria negativa menos Q. La superficie imaginaria S4, superficie imaginaria cerrada, contiene dos cargas, una positiva y una negativa. Eso es. Con estas aclaraciones vamos a ahora ver la ley de Gauss. Básicamente esto es la ley de Gauss. A ver. Como les dije hace un momento, en la ley de Coulomb, cuando vimos al principio, este símbolo como alfa como una llavecita significa proporcional. Aquí decimos la fuerza es proporcional al producto de las cargas directamente, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, con ese conocimiento, vemos a la ley de Gauss. La ley de Gauss. Esto básicamente es la ley de Gauss. Yo creo que todos ustedes van a poder decir qué es la ley de Gauss. Esa es la ley de Gauss. ¿Alguien puede decir qué es la ley de Gauss leyendo esa fórmula?
¿Que es directamente proporcional al número de cargas? Exactamente. El primer miembro es el flujo de campo eléctrico. El flujo de campo eléctrico es el primer miembro. El segundo miembro se refiere a la carga neta. La carga neta. Ya decíamos, en la superficie S1 la carga neta es 0. En la superficie S2, en el dibujo, la carga neta es positiva. En el dibujo o en la superficie S3 la carga neta es negativa. En la superficie S4, bueno, hay dos cargas positivas y negativas, depende cuál es mayor. Si la mayor es positiva, entonces será positiva. Si la mayor es negativa, será negativa. Se hace la carga neta. Entonces, básicamente, esto es la ley de Gauss. Como ven, es muy sencillo. Si me preguntan, ¿qué dice la ley de Gauss? Yo diría esto. La ley de Gauss establece que el flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga neta. La carga neta, por supuesto, está dentro de la superficie gaussiana o superficie imaginaria redada. Eso es. Ahora, ¿qué se hace para convertir una proporcionalidad en una igualdad? Como vimos anteriormente, multiplicar por una constante. Entonces, aquí ya se ha multiplicado por una constante. No importa dónde está la constante. En este caso, esta es la constante. La constante de permitividad es sub 0. La constante de permitividad es sub 0. Pero básicamente el enunciado es el mismo. El enunciado es el mismo. Aquí yo diría, entonces, la ley de Gauss dice que el flujo de campo eléctrico, phi, esta letra griega phi, es proporcional, es sub 0, a la carga neta. El flujo de campo eléctrico. ¿Y qué es el flujo de campo eléctrico? Son líneas de fuerza que atraviesan una superficie. En el caso de la ley de Gauss, esa superficie es una superficie imaginaria cerrada. Lo que hacemos es ahora poner la fórmula del flujo de campo eléctrico. Pero el flujo de campo eléctrico, ¿a qué es igual? Es esto. El flujo de campo eléctrico es la integral del campo por la superficie cerrada. Entonces, eso reemplazamos aquí. Reemplazamos aquí. Esto era el flujo de campo eléctrico. Esto que está aquí es el flujo de campo eléctrico. Y lo estamos reemplazando aquí. Ahora sí, esta sería la expresión ya completa de la ley de Gauss. Entonces, si yo hubiera mostrado esta ley, esta fórmula, de repente hubiera parecido muy complicado, pero no lo es. No lo es. Entonces, ¿por qué? Porque esta integral, esta integral aquí puede notar el círculo pequeño, significa una integral de superficie cerrada. Superficie cerrada. Como vimos, el flujo de campo eléctrico, esto. Este flujo de campo eléctrico es esto. Por eso el enunciado dice, el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta que está ubicada dentro de la superficie. Esa es la ley de Gauss. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional, es sub 0, a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Por supuesto, aquí ya lo he puesto ya en un fondo amarillo, la ley de Gauss. La ley de Gauss. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Eso es. Entonces, aquí, ¿no? Está viendo flujo de campo eléctrico, ya sea entrante o saliente. Por ejemplo, en la carga positiva, el flujo de campo eléctrico es saliente. En esta superficie morada es entrante. Puede que haya carga neta positiva o negativa, o no haya carga, es la carga neta. Entonces, el flujo de campo eléctrico
es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. El flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga neta. Pero en la ley en la ley de Gauss se aclara que el flujo de campo eléctrico atraviesa una superficie imaginaria cerrada, llamada superficie gaussiana. Esta fórmula con fondo amarillo es la ley de Gauss. Voy a repetir 2 veces más. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta que está dentro de la superficie. Una vez más, el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Bien. ¿Alguien se atreve a repetir la ley de Gauss? Claro. Bueno, esta ley de campo Adelante. cerrado es proporcional a la carga neta que está ubicado dentro de la superficie. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Otra persona más? Yo. A ver. El flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de una superficie. Excelente. Perfecto. ¿Alguna señorita? Yo. Muy bien. El flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Excelente. Buena voz y buena definición. ¿Una señorita más? ¿Dieron 2 varones y sean 2 señoritas? Yo. A ver. Fabiola. El flujo de campo eléctrico que atraviesa un área imaginaria o una circunferencia imaginaria es proporcional a la carga neta de adentro, Muy bien. de la superficie. A la carga neta que está dentro de la superficie. Hemos visto entonces 2 leyes, la ley de Coulomb y la ley de Gauss. Son 2 leyes y lo saben muy, muy bien. Y hemos visto una definición del campo eléctrico. Veremos una definición más, que es el potencial eléctrico. Una definición más, que es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se representa por la letra B, esta letra B de imprenta mayúscula. Potencial eléctrico se representa por esta letra B mayúscula. Aquí en el dibujo se puede ver, una carga positiva, y el campo eléctrico originado por la carga positiva. Ese campo eléctrico está representado por las líneas de fuerza. Estas flechas rojas que se alejan de la carga hacia el infinito están representando el campo eléctrico. Entonces la carga Q, esta carga Q positiva, origina un campo eléctrico en su entorno. Bien, en la escena marcamos 2 puntos, el punto A mayúscula y el punto B mayúscula. Lo que se quiere es llevar una carga de prueba Q minúscula del punto A al punto B. Entonces, cuando la carga Q está en el punto A, por supuesto, al ser una carga positiva, va a experimentar una fuerza de repulsión. Entonces, eso es. La carga Q experimenta una fuerza de repulsión. Si quieren, lo anoto. La carga Q minúscula experimenta una fuerza de repulsión. La carga Q minúscula experimenta una fuerza de repulsión. Esta carguita. Ahora, si se quiere llevar la carga del punto A al punto B, hay que aplicar una fuerza contraria a esa fuerza. Además, como el campo eléctrico es fuerza sobre carga, la fuerza
la fuerza esa de repulsión es esta, Q por E. La fuerza de repulsión esta es esta. La fuerza es esta. Q por E. Como el campo eléctrico es fuerza sobre carga, la carga es Q por E. Entonces, se aplica otra fuerza en sentido contrario para llevar la carga del punto A al punto B. Eso es aquí lo que he escrito. Para llevar la carga Q, esta Q minúscula, desde el punto A hasta el punto B, hay que hacer un trabajo. No se puede llevar espontáneamente. Colocando un ejemplo exagerado, si yo quiero levantar una silla a una altura de 1 metro, entonces la silla está recibiendo una fuerza que es el peso. Yo tengo que aplicar una fuerza contraria al peso para levantarlo 1 metro. En este caso, la carga Q sub 0, o Q minúscula, perdón, está experimentando una fuerza de repulsión que es carga por campo. Se tiene que aplicar una fuerza para hacer un trabajo. Y ese trabajo por unidad de carga es lo que se define como potencial. Entonces, esta definición, que lo voy a poner con negritas, es cómo se define el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. El trabajo realizado por unidad de carga. La fórmula sería entonces esta. B, mayúscula, ventilabial, o V, como dicen los españoles, es trabajo por unidad de carga. Otra vez las unidades. El trabajo en el sistema internacional se mide en julios y la carga se mide en colombios. Voy a hacerlo mejor de la siguiente manera. Ya. El trabajo en el sistema internacional se mide en julios. La carga en coulombs, ¿no? A eso se llama voltio. Voltio. Entonces, la unidad del potencial eléctrico es voltio o voltios. Bien, también es una definición bastante simple, una relación de dos variables, trabajo y carga. Trabajo y carga. Una relación de dos variables. Entonces, el potencial eléctrico B se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Se mide en voltios y el voltio es julio sobre coulomb. Eso es. Se puede escribir en forma diferencial, sería la diferencial del trabajo sobre la diferencial de carga, por si acaso. Bien. A continuación veremos otro concepto que se llama diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Esto vamos a verlo muy frecuentemente. Diferencia de potencial. Se abrevia con minúsculas DDP. DDP. Diferencia de potencial. Y como su nombre indica, es una diferencia de potencial. Es una diferencia de potencial. Por ejemplo, aquí en el punto A, aquí, en el punto A, tiene que haber un potencial. Bueno, no tiene que haber, hay un potencial. En este punto A, hay un potencial en A. Un potencial en A. En el punto B, hay un potencial en B. Entonces, la diferencia de potencial es eso. La diferencia de potencial en B menos el potencial en A. Eso es simplemente. Por eso es diferencia de potencial. Bien. Entonces, ya con esa explicación, aquí pongo otra gráfica. La diferencia de potencial.
aquí está el punto A, donde por supuesto hay también aquí un potencial A. Aquí hay un potencial A. Aquí habrá un potencial A. Y aquí en el punto B habrá un potencial B. La diferencia de potencial es la diferencia entre estos puntos, ¿no? Entonces, aquí he puesto con el fondo amarillo la fórmula. D de P, ¿no? Esto, D de P es minúscula. D de P. ¿Qué es D de P? Diferencia de potencial. D de P es diferencia de potencial. Y como el nombre indica, es el potencial en B menos el potencial en A. ¿Cómo se define? Como el trabajo realizado por unidad de carga. Lo he puesto aquí, también en escrito. Se define como en general, como el trabajo realizado por unidad de carga. Por supuesto, para llevar una carga de prueba Q del punto A al punto B. La diferencia de potencial entre dos puntos se define como el trabajo realizado para llevar una carga de prueba de un punto a otro. Eso es. La diferencia de potencial entre dos puntos se define como el trabajo realizado para llevar una carga de prueba de un punto al otro. Aquí escrito. Se define como el trabajo realizado para llevar la carga de prueba Q, minúscula de prueba, de un punto A hasta el punto B. Por cualquier trayectoria, sea la trayectoria verde directamente o volteando la trayectoria azul. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Camila. ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces, seguimos. Y para terminar esta parte teórica, vamos a ver la diferencia, la relación que existe entre el potencial y el campo eléctrico. Hemos estado hablando de el campo eléctrico E. El campo eléctrico E. Por supuesto, hay una relación con el potencial eléctrico B. Hay una relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Para eso aquí estamos viendo unas líneas de fuerza, por supuesto, originadas por alguna carga eléctrica. No estamos viendo la carga en particular, pero estas líneas representan el campo eléctrico, son líneas de fuerza. Marcamos dos puntos, el punto A y el punto B. Aquí está el punto A en la parte inferior y el punto B. Entonces, se quiere hacer el trabajo para llevar una carga de prueba Q del punto A al punto B por cualquier trayectoria. En este caso, la trayectoria está pintada con color rojo. Y dijimos, como esta carga Q minúscula está dentro de un campo magnético, por supuesto, está sometida a una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza del campo. Esta carga está sometida a esta fuerza que es Q por E. Si queremos llevarla, hay que aplicar una fuerza F en sentido contrario y un desplazamiento diferencial de L. Es el desplazamiento. Eso es. Entonces volvemos a la definición de trabajo y decimos, el trabajo realizado para llevar Q, la carga Q de prueba, desde el punto A, que está aquí, en la parte inferior, desde el punto A hasta el punto B, que está aquí en la parte superior, por definición, trabajo es fuerza por desplazamiento. El trabajo, fuerza por desplazamiento. Aquí he puesto en la fórmula, trabajo, fuerza por desplazamiento. He puesto como diferencia de trabajo porque es un trabajo infinitamente pequeño.
Es decir, a ver, voy a intentar dibujarlo. Digamos, movemos del punto A hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, hasta ahí. Entonces, este sería un trabajo, un diferencial de trabajo. Este sería un diferencial de trabajo. Pero, por eso, ¿por qué en forma diferencial? Porque la fuerza es variable. La fuerza va a ser variable, ¿no? Con la distancia. Lo ponemos F por dl. Y lo que decía hace un momento, que el campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Esa es la definición general del campo eléctrico. Por consiguiente, despejando la fuerza, se da campo por carga, o carga por campo, cualquiera. ¿Por qué si no menos? Porque tiene que ser, esta fuerza F debe ser de sentido contrario, ¿no? Es decir, si esta fuerza del campo está hacia abajo, la fuerza para trabajar, para llevarlo, está hacia arriba, del sentido contrario. Muy bien, entonces reemplazamos esta fuerza que está aquí, estamos reemplazando en función del campo. En función del campo, ahí está. Reemplazamos en función del campo. Eso es. El trabajo neto será la suma de todos los trabajos infinitamente pequeños. Voy a volver aquí a la gráfica. Yo les decía, estamos tomando un trabajo infinitamente pequeño porque es un trabajito de aquí hasta aquí. Este trabajito es un diferencial de trabajo, un trabajo infinitamente pequeño. Pero, para llegar del punto A al punto B, hay una infinidad, voy a dibujarlo aquí, ¿no? Hay que sumar todos los trabajitos infinitamente pequeños. Todos los trabajitos infinitamente pequeños para llegar del punto A hasta el punto B. Ahí, se me fue, no importa. Hasta B. Entonces, la suma de todos estos trabajos infinitamente pequeños es el trabajo neto, que en forma matemática lo ponemos aquí con una expresión integral. El trabajo neto va a ser la suma de todos los trabajos infinitamente pequeños para llevar la carga de A hasta B. Y aquí también, en el segundo miembro, hacemos la integral. Por supuesto, la carga es constante y sale la integral. Y la carga que está multiplicando en el primer miembro pasa a dividir al segundo miembro. Y el segundo miembro entonces será igual a ¿qué? Trabajo por unidad de carga. El segundo miembro es trabajo por unidad de carga. ¿Y qué es trabajo por unidad de carga? Para llevar el trabajo de A a B, para llevar la carga de A a B, ¿qué es ese trabajo? Es diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Entonces, finalmente, este trabajo es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos será igual a la suma integral con signo negativo del producto escalar de dos vectores, campo por desplazamiento. La diferencia de potencial entre dos puntos es igual a la suma integral con signo negativo del producto escalar del campo por el desplazamiento. Bien, hasta aquí la parte teórica, haciendo un resumen apretado lo que hemos recordado y avanzado en esta mañana. Primero, electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Hay una primera ley aplicada a cargas puntuales, es la ley de Coulomb, que dice: la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Hemos visto una primera definición, campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga y se mide en Newton por Coulomb principalmente en el sistema internacional o DINA sobre unidades electrostáticas en el sistema sexagesimal. Hemos también explicado que el campo eléctrico se representa por las líneas de fuerza.
y hemos deducido el campo eléctrico debido a una carga puntual. El campo eléctrico debido a una carga puntual es igual a la constante por la carga sobre el cuadrado de la distancia. Depende de la carga, directamente, inversamente proporcional a la distancia. Teóricamente el campo es infinito, pero si la distancia crece, el campo va disminuyendo. Hemos visto otra definición que es el flujo de campo eléctrico, que se define como el número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie. Y en base a eso hemos indicado el enunciado de la ley de Gauss, que dice: el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Y hemos visto otra definición importante: potencial eléctrico. El potencial eléctrico simplemente se define como el trabajo realizado por unidad de carga. El trabajo se mide en julios, la carga en coulombios, y el potencial eléctrico se mide en voltios. Y luego la diferencia de potencial entre dos puntos, DdP, con minúsculas. La diferencia de potencial entre dos puntos se define como el trabajo que se hace para llevar una carga de prueba de un punto al otro. Y finalmente hemos visto la relación que existe entre potencial eléctrico y campo eléctrico. Y establece que la diferencia de potencial entre dos puntos es igual a la suma integral con signo negativo del producto escalar de dos vectores, campo por desplazamiento. Hasta aquí, jóvenes, la parte teórica. Hemos empleado casi una hora de tiempo. Entonces, tomaremos un descanso de 5 minutos